bienvenidos. Ali Shamuska Kapaichi, Runashimi Kunaka, Mishushimi Tayachakunaka, bienvenidos jóvenes. Este es el espacio humilde que Dios me ha regalado y quiero pues invitarlos a este espacio. Bien, vamos a tocar dos puntitos. Primero, felicitar a los niños. ¿Dónde están los niños de la danza? ¡Wow! ¿Con acá? ¿Y ya? Bien, vamos a darle un fuerte aplauso a ellos porque pues, vamos a ellos. Bueno, entonces me voy a dirigir a ustedes, jovencitos, de la danza. Gracias por formar parte de la danza Calpay. Esto nos ha permitido a nosotros como líderes acompañarlos. Quiero decir que no todas las cosas han sido favorables, pero hemos podido llevar. ¿Qué es lo que hemos podido usar a favor nuestro? Ser resilientes, ser perseverantes. Y esto es lo que nos ha permitido mantenernos, porque si no hubiésemos sido perseverantes, ciertamente el grupo de la danza o cualquier tarea que hagamos no es fácil avanzar y mirar el futuro. Entonces, gracias por la perseverancia, gracias por su insistencia, mamitas, que yo sé que ustedes, cada uno de ustedes desde su casita han hecho también ese deber de decir, hija, bueno, el viernes ya están convidando, está preparada, pilas con las tareas, pilas con lo que tienen que hacer. Entonces creo que también para los jovencitos no ha sido una tarea fácil porque a veces hay mucho trabajo en el colegio y ellos a veces se atascan con ese trabajo y ganarse ese espacio para la danza para ellos también ha sido una lucha. Entonces quiero yo agradecerle como gobernador y por supuesto permitir que haya logrado pues liderar Ronnie en ese proceso. Entonces, feliz día de los niños, feliz día de los guaguas quichuas. Otro aplauso para los guaguas. Buenas noches con todos. La verdad sí, estoy feliz, o sea, me alegra que los niños, aparte de todo, pues ya saben comportarse, como dicen, y aparte de eso, pues ya se comunican entre ellos. Antes era un problema de que decían, a ti te toca contar tu rato, ay no, con ese no. O sea, era eso, ahora no, ahora me toca, listo, de una. Ya hay esa fluidez entre ellos que se conoce. Y sí, y hay que agradecer a los papitos también porque como quiere que sea, los manda y se tomen el tiempo de ir con ellos y está bien, o sea, a mí me parece muy bien porque ahora han evolucionado muy bien, como dice Ronnie, o sea, antes uno estaba con miedo, ay, se van a equivocar, ay, se van a caer, pero no, ahora ya ellos mismos, entre ellos, cuando ven que están algo mal, entre ellos dicen, no, tú hiciste mal, tenemos que hacerlo mejor, y a mí me parece muy bien eso, que entre ellos tenga esa comunicación y que se apoyen. Gracias a los papitos y niños, muchas gracias por su empeño y su esfuerzo, porque esto de verdad que a veces uno dice, es que bailar es fácil, pero como va uno con ellos, no es fácil, pero ellos lo intentan, y eso es muy feliz. Muchas gracias, niños, y espero que sigan así, ¿no? O sea, viciosos y dando lo mejor. Bueno, entonces los chicos que van a todos aquí con la boca, entonces, ¿en qué consiste? Ay, muchachín, entonces, ¿qué consiste? En que ustedes tienen que explotarle la bomba al compañero, no se tienen que dejar explotar su bomba. El niño o la niña que quede el último con la bomba, perdón, el niño que le vayan explotando la bomba va a salir. No más que los que van a bailar. Pues bailar con la música. Sí, con la música. Que no se escuche el... No, o sea, trate como que también, como divertirse sin pelear, sin nada, por favor. Y el último que esté con la bomba es el ganador. ¿Listo? Entonces empezamos todos alejados.
2, 3. Ya. Compañera, ¿cómo me puedo mover? ¿Qué le pasó? ¡Uy! ¡Ya, dos, ya! ¡Uy! ¡Muevan esa bola! ¡Uy! Quítale, mano, ¡la ñapa, la ñapa! ¡Ay, no! Está por ahí. Hágase a un lado. ¡Ay! Siguiente. Amor, pésame un corredor. Cuidado. ¡No! ¿Qué pasa? Va a terminar partiendo la lupa otra vez. A ese quicho darle vueltas. Pero ojo. Por aquí funcionando porque son campeones. ¡Ay, no! Ya.
metan, no se metan. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Agárrenla! A esto va que le peguen en cuclillas, en cuclillas.